Hola, buenas tardes. Mi nombre es Andrea Rincón. Esta es mi presentación sobre la investigación cuantitativa. Entonces vamos a desarrollar tres preguntas que nos fueron planteadas, cuatro preguntas, perdón, sobre investigación cuantitativa. Primero, ¿cuáles son sus características? ¿En qué radica la complejidad de la investigación cuantitativa? ¿Cuáles son las tensiones reportadas entre el enfoque cualitativo versus el enfoque cualitativo? Y es posible pensar una metodología que involucre en estos dos métodos, cuantitativo y cualitativo. Entonces, vamos a dar inicio con la primera pregunta. Entonces, ¿cuáles son las características de la investigación cuantitativa? Entonces, para iniciar, entonces vamos a dar un concepto de cuál es la investigación del método cuantitativo. Investigación o método porque estas son las dos maneras en que se puede llamar. Y se basa esta investigación en los números, para poder brindarnos datos e información más detallada. Esta investigación es muy utilizada por varias ciencias o varias ramas, como son la matemática, las estadísticas, los deportes, y todos son entregados en datos numéricos. Entonces, esta es una de las principales herramientas que estas ciencias utilizan. Esta ciencia se utiliza, pues, como decía anteriormente, dada en números, para investigar y comprobar información dadas en datos numéricos, que son cuantificables. Entonces lo podemos ver lo que sean porcentajes, tasas o cifras. Esta metodología lo que pretende siempre es tomar decisiones usando las diferentes variables de información donde se deben analizar los resultados obtenidos del estudio o de la investigación realizada a la población o al entorno que se haya realizado. La información y o datos mayormente se obtienen de encuestas, de las encuestas realizadas, y tiene como finalidad obtener respuestas a preguntas muy específicas que se le hizo a la población. Entonces ese es el concepto de la investigación cuantitativa. Pues ahora sí, nos vamos a las características, que hay muchas. Yo destaqué acá algunas muy puntuales. Los datos siempre son analizados de manera cuantificable, o sea, se basa en números, en estadísticas, en porcentajes. Entonces, esa es una de sus principales características. Se debe tener claridad de cuál es el problema de la investigación, qué es lo que se va a mirar, qué es lo que se va a estudiar, ¿sí? Se debe tener claro cuál va a ser la metodología y cuáles son las variables que se van a tener en cuenta para el desarrollo de esta investigación. Siempre esta investigación se basa en la teoría, en lo que ya está escrito, en lo que está definido, y a partir de ahí se empieza a desarrollar un concepto. En esta teoría siempre se deben tener como preguntas claves para empezar su desarrollo, y como esta teoría se basa en números, entonces sus preguntas deben ser también para que sus resultados de manera cuantificable. Por ejemplo, cuántos, quiénes, qué cantidad se necesita. Entonces, de esta manera, si los resultados obtenidos van a ser cuantificables. Esta teoría siempre va a estar enfocada a los resultados. Y sus conclusiones van a ser más amplias y se van a poder analizar de una manera más clara de acuerdo a la población que fue investigada. Todos los resultados obtenidos de esta metodología pueden ser aplicados a la realidad, pueden ser aplicados a cualquier contexto de manera real. Esta metodología también, otra de sus características, es que permite analizar y percibir el comportamiento de la población, de acuerdo igualmente a las respuestas obtenidas de esta investigación. Que esta investigación se hace de acuerdo a ciertos experimentos o mayormente a encuestas. Estas son como las características más importantes. Como tercera pregunta ¿en qué radica la complejidad de la investigación? Entonces, de acuerdo a la lectura realizada y al estudio previo que hice, puedo decir que la complejidad de esta investigación es que también, como dije anteriormente, hay muchas ramas o ciencias que se basan en esta investigación para el desarrollo de sus actividades, como la matemática, las estadísticas, las ciencias. Donde hay complejidad en una de estas ramas es como la ciencia de las ciencias sociales, la ciencia del ser humano.
ahí tenemos como lo complejo porque va relacionada con las diferentes variables del comportamiento que el ser humano refleja ante diferentes situaciones o circunstancias. Es decir, es muy difícil controlar la respuesta que va a tener el ser humano en diferentes situaciones ante diferentes preguntas que le ocurran. Como acá, por eso lo digo, o sea, sus comportamientos y el ser humano. Ante toda situación, su comportamiento va a ser diferente. Entonces, el estudio de las ciencias humanas está basada en situaciones que van a ser muy variables para cada persona, para cada individuo, de acuerdo a las experiencias que éste haya vivido. Entonces, por poder tener un equilibrio entre las respuestas para que nos den de una manera cuantificable es demasiado complejo. Entonces, de pronto, eso es como la complejidad de esta investigación, el estudio del ser humano y las respuestas que éste nos va a brindar de acuerdo a cada experiencia o situación vivida por él en diferentes momentos. Pues por lo mismo, porque pues cada individuo de acuerdo a su experiencia va a tener cierta perspectiva de la situación. Como tercera pregunta tenemos, ¿cuáles son las tensiones reportadas entre estos dos enfoques? Pues en todos los procesos de la investigación, las deducciones o los resultados que ha tenido el investigador van a ser el conjunto de cosas que nos va a llevar a que él haga diferentes estrategias con las que se va luego a interpretar los datos obtenidos del desarrollo de esta investigación. Entonces, de estos datos obtenidos, se ha podido notar que la atención se ve un poco más reflejada entre que la investigación cualitativa versus la cuantitativa llega a ser un poco más precisa y confiable, ya que la investigación cualitativa ha desarrollado métodos y técnicas más eficaces para realizar los resultados y poderlos clasificar de una manera más confiable. A contrario del método cuantitativo, que pueden ser unas deducciones un poco más objetivas, de acuerdo también a ciertas hipótesis estudiadas, lo que llega a hacer que pues su apreciación no pueda ser como tan precisa y valiosa respecto a la cualitativa. Entonces puede ser que esta diferencia entre su precisión y precisión pueda ser un poco mejor que la cuantitativa. Entonces puede que aquí se llegue a ver ese foco de tensión entre estas dos metodologías, creo yo, de acuerdo a lo que se interpretó en las lecturas. Como siguiente pregunta, ¿es posible pensar una metodología que involucra lo cualitativo y lo cuantitativo? Entonces, en este caso yo diría que sí se puede pensar en una metodología que involucre a estas dos, porque aquí es donde se podría dar la investigación mixta, que es la investigación donde interviene parte de las dos metodologías. Entonces, es una recopilación de ambos conceptos para trabajar en un solo objetivo. Entonces, pues, se podría crear que estas dos metodologías, la cuantitativa y la cualitativa, pues son contrarias y no se podrían ver unidas, pero pasa lo contrario. Al unirse, dan un enfoque más amplio y da una perspectiva mejor para poder obtener unos mejores resultados y aplicarlos a la realidad, teniendo en cuenta un poco parte de las dos, ya que va a recolectar características y generalidades cuantitativos y cualitativos. Pero para eso se deben obtener o definir objetivos que intervengan las dos partes, para así que sea un conjunto completo. Como les decía anteriormente, pues se logra una investigación más amplia. ¿Qué nos permite esta investigación mixta? Entonces, va a haber una recolección de datos que está determinada por ambas metodologías. Entonces, va a ser algo que sea un poco más completa, ya que intervienen las dos investigaciones. Va a permitir llevar a cabo una triangulación, es decir, un trabajo en equipo entre las dos metodologías. Entonces, se va a ver unos procesos, unas hipótesis complementadas para finalmente obtener unos resultados más específicos.
Y para empezar por la mixta se debe iniciar por alguna de las dos metodologías previamente establecidas para que luego de desarrolladas en el camino ya se vayan complementando y poder obtener resultados más amplios. Entonces, esta es mi presentación sobre la metodología cualitativa. Espero haya sido clara, de su agrado. Esta es la bibliografía en la cual me basé para hacer la presentación. Muchas gracias.